Ok, siguiente diapositiva, por favor. Imaginen que ingresa un paciente a la UCI, el paciente que ustedes quieran, ingresa con un shock séptico, con aminas a dosis altas, con requerimientos oxigenatorios altos en ventilador mecánico, y bueno, lo primero que hacen es estabilizarlo, pero no sabemos cómo va a ir, y todos nos preguntamos hasta que los familiares de los pacientes este, ingresan a hablar con el médico y hacen las típicas preguntas. Siguiente diapositiva, por favor. Las típicas preguntas que son: ¿cómo está mi familiar? ¿Si va a estar bien? ¿Cuál es su pronóstico? ¿Y si se va a morir? Esas son las típicas preguntas que recibimos los médicos, en algunos casos las licenciadas, porque a veces ellas lo reciben y los familiares por ahí se meten. Y esas son las típicas preguntas que recibimos los profesionales que trabajamos en la UCI. Siguiente, por favor. Desde la cultura egipcia siempre nos preguntamos, para saber o nos preguntamos el futuro, qué va a pasar con nuestro paciente, este, cuál va a ser su pronóstico. Ya por los años de la cultura egipcia había como que tenían sus formas de ver el futuro. Siempre ha sido ese el tema de toda la humanidad, cuál va a ser el futuro. Siguiente, por favor. Y siempre es el futuro incierto. Hasta hay temas del tema de cartas, temas de tarot. Y vamos a preguntarnos cuál es nuestro futuro. Siempre nos hemos preguntado a nosotros mismos qué va a ser en nosotros, o qué vamos a hacer de acá a un año, o qué nos va a pasar de acá a 10 años, si nos vamos a morir jóvenes, o no sé. Tenemos tantas preguntas del futuro que esas preguntas, pues los que trabajamos en áreas críticas, am, todos los días nos preguntamos a nuestros pacientes, ¿no? Y ya más o menos hace 40 años se empezó a, digamos, a tener ciertos valores para decir o para pronosticar cuál va a ser el, digamos que el pronóstico o el futuro de nuestro paciente. Siguiente, por favor. Este es un estudio que salió más o menos en el año, si no me equivoco, en el 92, donde donde se revisó algunos temas sobre qué teníamos, se empezaron a comparar algunos scores para ver cuál era el pronóstico del paciente, pero todavía no se tenía todo claro. Había muchos ítems para evaluar. Son pacientes críticos, no es un paciente que está en medicina. Los de emergencia solo lo reciben, están unas horas con ellos y luego van a pasar a la unidad de cuidados intensivos si es que hay camas, ¿no? El tema con ellos es que son varias cosas que tenemos que revisar en los pacientes críticos. Cada profesional tiene sus scores. Hay scores para los médicos intensivistas, hay scores para las enfermeras, si no me equivoco es el TIS. Entonces, cada uno tiene sus scores y hay que evaluarlo, pero va a depender mucho de la complejidad del hospital. No todos los hospitales son iguales y no todos los profesionales son iguales. A algunos se les escapa algunas cosas y es un poco difícil evaluar al paciente todos los días. Siguiente, por favor. Entonces, siempre nos preguntamos conocer y pronosticar el paciente, el futuro del paciente. Siguiente. Y bueno, vamos a hablar ahora de los scores más utilizados en adultos. Ojo, adultos, yo no soy intensivista pediátrico, pero hay, digamos que el origen de todo, fue con niños, con el score de uno de los scores más famosos de Apgar, pero yo solo voy a revisar los scores utilizados en adultos en la unidad de cuidados intensivos. Ya, siguiente, por favor. Ya hace más de 20 años, este estudio nació en el 2008, donde hubo una revisión de todos los estudios
Y de hace más de 40 años, todavía hasta el momento tenemos escasas evidencias científicas sin poder calcular pronósticos con relativa seguridad. Cada uno tiene sus deficiencias y aún no se logra, no se lograba superiores, resultados superiores a otros. Pero este estudio es del 2008, fue en Estados Unidos. Entonces, hasta ese momento, pues no tenían claro cuál era el mejor pronóstico para evaluar un paciente o para ver el futuro del paciente en la UCI. Siguiente, por favor. Este estudio es de 1991, 1990, donde ya se empieza a preguntarnos, empiezan el origen de los primeros estudios que teníamos, bueno, de los primeros scores que teníamos hasta ese momento, que era el Apache 1, se hablaba también del SOFA, pero tenía muchas deficiencias. Entonces, nació este estudio para ver cuál era el mejor score que teníamos en la UCI, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, este estudio también comparó ahí, a ver, para empezar son varios scores que hay en la UCI. Hay scores de inicio cuando ingresa el paciente en emergencia. Tenemos scores cuando está el paciente en la UCI propiamente dicha. Tenemos scores para ver cómo está yendo el paciente, cuál es su mortalidad. Tenemos scores para ver solo la mortalidad del paciente. Tenemos score, como lo dije, solo para enfermería. Em, También hay scores para ver el tema de los gastos utilizados, si estamos en la correcta administración, si vamos bien o va a ser insulso el gasto que hacemos en la unidad de cuidados intensivos, y básicamente por eso nacieron los scores. No todas las unidades de cuidados intensivos son iguales. Este estudio hizo una comparación del, del SAPS, que es más un score europeo, que más o menos nació después del Apache 4. Este, También hace una comparación del Apache, y del score de mortalidad, y ahí podemos valorar qué ítems se utilizan mayormente, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Y por qué se desarrollaron? Primero porque queríamos tener parámetros objetivos y actualizar o ser accesibles para todos los profesionales de la salud. Segundo, aportar un mayor rango científico, y brindar un pronóstico de los pacientes hospitalizados. Básicamente salió eso en los primeros estudios, pero después se vio que también los GECOR influían en el tema de los insumos que consumía el hospital. Vamos a ver un paciente que ingresa en shock, en shock séptico, casi en disfunción multiorgánica. Bueno, con estos scores vamos a ver la mortalidad, y vamos a ver si es necesario, no digamos atender al paciente. El tema es que vamos a ver si los recursos que usamos con el paciente nos van a ayudar a salvarlo. Por eso también, bueno, ese es otro tema, hay prioridades en la UCI, no se ingresa cualquier paciente en la unidad de cuidados intensivos. Ya ese es otro tema. Y con ese tema hay varios problemas con otras especialidades, porque siempre como que eh, nos estigmatizan de que siempre no hay camas, pero no es que no haya camas o no es que no queramos dar ingreso al paciente. Tenemos que ver el pronóstico del paciente, tenemos que ver si hay un proceso de recuperación. Y básicamente por eso también aparecieron los scores. Siguiente, por favor.
Solo basta el juicio clínico. Hay una frase que siempre lo escucho con mis colegas. eh, la clínica manda, ¿no? Eh, o te dicen el ojo clínico, este, bueno, tenemos herramientas, pero a veces no las sabemos utilizar. ¿Por qué no las sabemos utilizar? Porque a veces, y eso también lo acepto como error, pues no hay mucho tiempo en la UCI para valorar todas las variables de cada score. Entonces, pues no hay mucho tiempo. Y a veces tenemos a las justas tiempos para estabilizar al paciente, pero deberíamos darnos como un tiempo para valorar o ver cómo está yendo el paciente. Hay scores que solo se utilizan un día, hay scores que se utilizan todos los días, hay scores que solo te utilizan la mortalidad, hay scores que solo utilizan pronóstico, hay scores americanos, hay scores europeos. Hay un estudio que más adelante lo voy a ver que participó Sudamérica, sobre todo Argentina, que aportó muchos pacientes. Entonces no solo basta el juicio clínico. Siguiente, por favor. Entonces no basta solo el juicio clínico, siguiente. Pero siempre nos preguntamos todos los días, ¿y cuál es el mejor? Pues tenemos el Apache, bueno, según la invitación que me hicieron, tenía que hablar del Apache, del SOFA y del Glasgow, pero hay mucho más scores. He tocado algunos más pero no quiero alargarme con la exposición, pero siempre nos preguntamos cuál es el mejor score para ver el paciente. Hay estudios que dicen, este es el mejor, este tiene muchos ítems, este es más rápido. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Siguiente, por favor. Depende de muchas variables. Por ejemplo, el Apache, cuando recién nació, tenía algo de más de 37 ítems. Bueno, lo vamos a revisar, no se preocupen. Todo está con estudios. Depende de muchas cosas, depende de muchas variables. Depende también del médico o del profesional que aceptó al paciente en emergencia. También depende de dónde viene el paciente. Viene de emergencia, viene de medicina interna, viene de obstetricia, aunque los scores de antes no tomaban en cuenta el origen del paciente. Depende si tiene cirugías o si va a tener, depende de los años que tenga, y de acuerdo a eso vamos sumando. El tema de valorar un score no solo es sumar, también depende de mucha estadística y hay fórmulas que obviamente que es imposible, pues que vamos a tener a la mano, pues, ¿no? Y hay fórmulas que, por ejemplo, el Apache 3 y el Apache 4, si quieren lo pueden comprobar, entren al Google, busquen Apache, les va a salir un score, pero es el Apache 2. El Apache 3 tienes que pagar para que digamos que tú no hagas el trabajo y te den eh, el resultado o el outcome, que es lo que buscamos con el paciente, ¿no? Siguiente. Ya este estudio, ese fue uno de los primeros estudios para saber la severidad que se usa, qué estudio debería ser el mejor en estados críticos, en pacientes de estados críticos. Si no me equivoco, fue en el 2012 que ¿se acuerdan que los mencioné antes de un estudio que nació en el 92? Bueno, este fue en el 2012 como una actualización. Siguiente. Para empezar, tenemos que tener unos conceptos claros antes de iniciar con los scores. Como les dije, es estadística pura, no es matemática. Por eso no solo es el ojo clínico, no solo es ver si el paciente está bien, no. Hay que sumar, pero no solo es sumar, hay fórmulas. Por eso que tenemos que tener
unos conceptos claros. Siguiente. Son modelos matemáticos que van a predecir sobre el sentido vital. Hay parámetros objetivos, por eso básicamente son conceptos matemáticos. Y como lo dije anteriormente, el consumo de recursos es limitado y alto costo. Vamos a poner un ejemplo. Y no, espero no molestar a nadie, pues. Digamos que hay MINSA, por ejemplo, en Perú, hay MINSA, hay salud, hay clínicas, el sector privado. Cada uno tiene sus recursos, cada uno los sabe administrar. Pero, por ejemplo, para un monitoreo hemodinámico, no sé, se me ocurre Chita, que es un monitoreo no invasivo. Pues, digamos que cuando trabajé en el Hospital Naval tenía, ahora en Cayetano no tenía, y tenían otros tipos de monitoreo hemodinámico. Entonces va a depender mucho de la infraestructura del hospital. Por ejemplo, en el Hospital Honores donde yo trabajo, por ejemplo, tienen tomógrafo de impedancia. En el salud creo que no tienen tomógrafo de impedancia. O sea, sobre todo el tomógrafo para ver el estado del pulmón en vivo, ¿no? Eh, Sobre todo en pacientes con ARTS. Entonces va a depender mucho de los recursos que tenga el hospital. Por ejemplo, hay hospitales que, por ejemplo, nos está pasando ahora que no hay insumos para, no sé, se me ocurre, gases arteriales o lactato. Y ese es uno de los ítems que valora, por ejemplo, el SOFA. Entonces, no vamos a tener todas las herramientas para calcular todos los días el SOFA y el Apache. Entonces, va a depender mucho de los recursos que tenga el hospital. Por eso también hay estudios que solo se hicieron en Europa, hay estudios que solo se hicieron en Estados Unidos, y básicamente solo son para ellos. Y acá como que se han actualizado, o sea, no actualizado, pero digamos que solo se han acoplado o digamos que eh, solo con esos recursos o solo con ciertos parámetros, bueno, tenemos que valorar el pronóstico del paciente. Siguiente. Ya, otro concepto claro es el outcome, que es el resultado, que es el resultado fenómeno que se quiere investigar, es la variable dependiente. Hay muchos temas de estadística, de bioestadística en este tema del scores. En nuestro caso, es la evolución del paciente al alta hospitalaria, o sea, si salió vivo o si se murió. Eso es básicamente, la mayoría de scores trata sobre la mortalidad y definir los factores o variables independientes que actúan sobre ella. La edad, no sé, pues la creatinina, el perfil de coagulación, el PAFI, por ejemplo, en el SOFA, el volumen urinario, la interacción de ciertas variables. O sea, depende mucho de, como lo dije, de qué tenga o no tenga el hospital. Entonces, otra palabra, así como lo dije con los son modelos matemáticos, otra palabra clave es el outcome, que es el resultado de lo que queremos buscar con los scores. Siguiente, por favor. Ya, vamos a empezar ahora sí con las puntuaciones. Me dijeron que hable del Apache, del SOFA, eh, de Glasgow. He metido otros scores más, SAPS y E4, para no alargar mucho. Hay muchos scores, pero digamos que estos son los principales, los que más se usan en la UCI, y digamos que los que son más recomendados. Siguiente. Siguiente, por favor. El Apache. Eh, el Apache nació, ese estudio fue de 1983, donde se evaluaban pacientes, bueno, hasta ese momento solo, vamos a hacer un poco de historia, en 1973 nace la escala de Glasgow, para ver pacientes, digamos que tenían lesiones neurológicas, para ver su estado de vigilia o estado de coma. Pero antes nació el APGAR, que también es un score pediátrico. Luego ya, digamos, con la evolución de los hospitales, pues nació las primeras unidades de cuidados intensivos, pero no teníamos hasta ese momento ciertos
parámetros objetivos para valorar cómo estaba yendo el paciente o cuál era la mortalidad del paciente, ¿no? Entonces, en 1983 nace el Apache. Si no me equivoco, este, fue publicada en el Lancet. Entonces, te decía, para empezar, hay 4 Apaches hasta el momento, ¿ya? El primero en el 83, luego en el 86, si no me equivoco, en el 91, y el último fue lo que era en el 2002. El Apache nació en el 83, había, si no me equivoco, fueron 552 pacientes, fueron admitidos en la UCI. Cada Apache evolucionó para mayor cantidad de pacientes y valorar a ciertos ítems. Bueno, para esa época los que se tenía. Siguiente, por favor. El Apache, de ahí viene, ahí están, digamos que ¿de dónde viene la palabra Apache? No son la PS, que son variables fisiológicas agudas, y Che, que son los ítems de evaluación de condiciones previas al paciente. De ahí viene el acrónimo Apache. Siguiente. Ya. Son varios ítems, los he tratado de... Este es el artículo original. Este habla del sistema cardiovascular, del sistema respiratorio, del sistema hematológico, del sistema renal. Lo resalto el sistema respiratorio, porque hasta ese momento no se hablaba de PAFI, solo se hablaba de frecuencia respiratoria, se hablaba de una gradiente alveolar, que cuando ustedes sacan la gasometría, te da la gradiente. Algunas máquinas sí te dan la gradiente alveolar, si no lo sacas con fórmula. Y te da, si no me equivoco, el PCO2. ¿Ya? Esto lo resalto porque no todas las unidades en ese tiempo, pues, eh, tenían, ¿no? Entonces, miren, va de -4 más 4. Son varios ítems que tenemos que ver. Siguiente, por favor. Esta es la continuación. Miren, hablaban de sepsis. También lo resalté por eso. Y también hablaban de algunos temas serológicos como el sodio, algunos electrolitos. Pero como han podido ver, son varias cosas que tenemos que ver. Entonces, en ese tiempo era un poco tedioso, pues, ver, hasta ahora, ver todas calcularlas y ver el pronóstico, la mortalidad del paciente. Siguiente, por favor. ¿Sirvió o no sirvió? ¿Ustedes qué creen? Siguiente. Pues no sirvió mucho. Tiene varias inexactitudes, provocó que no se popularizara, son variables elegidas por el método subjetivo, algunas, no todos. Son excesivo número de ítems para tomar en cada paciente y hay que asignar un valor de 0 ante la no disponibilidad en cada dato. Por ejemplo, llega un paciente de trauma shock, está el residente y no le toma ciertos datos. Después viene el asistente ¿y qué hacemos nosotros? Por eso digamos que no se popularizó tanto. Fue en el 83 el, este estudio, así que ya tiene sus añitos. Siguiente, por favor. Luego nació el Apache 2, que digamos que ustedes lo buscan por Google y les va a aparecer como una aplicación para que ustedes lo puedan calcular. ¿Ya? Eh, si me estoy alargando, me avisan o me mandan un mensaje y si les parece aburrido también. Siguiente, por favor. Ya, el Apache 2, si no me equivoco, fue en el 86. ¿Se acuerdan que les conté que el Apache 1 tenía 500, 582, pues, claro, 582 pacientes de 293 UCI, si no me equivoco? Eh, el Apache 2 tuvo más pacientes, eh, casi, si no me equivoco, son 3 hospitales, eh, y fueron algo de 800 a 1000 pacientes, si no me equivoco. Siguiente, por favor.
El resultado, el outcome, es la evolución del paciente al alta hospitalaria. Ese fue en el Apache 2 siguiente, que comprende, son varios ítems, la parte fisiológica, la edad y los diagnósticos previos del paciente. Siguiente, por favor. Antes que me olvide, en el Apache 1 era una suma matemática normal. O sea, ustedes, ahí está en las diapositivas, no se preocupen, creo que las van a compartir luego. Este, mm, la sumaban y de acuerdo a eso, pues tenían su pronóstico, nos daba la pronóstico y la mortalidad del paciente. En la Apache 2 cambió un poco, se puso más el tema un poquito más complejo, son más variables, más fórmulas estadísticas. Hay una fórmula, pero vamos con calma. Son la evolución de 12 variables agudas, la edad según los intervalos y los antecedentes del paciente y la causa de ingreso a la UCI, como lo mencioné. Siguiente, por favor. Bueno, ahí está el Apache. Va de -4 más 4, viene la temperatura, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el FIO, el pH arterial, el sodio, el potasio. Siguiente. Esta es la segunda parte. Por el potasio sérico, el Glasgow, el hematocrito. Entonces es un poco tedioso. Hasta a mí también me aburriría sacar todos los días este, estos ítems, ¿no? Antes que, en paréntesis, ¿el Apache se saca al ingreso a las 48 horas o todos los días? Pueden contestar si quieren. Ya. Hay estudios que dicen que solo es para ver la mortalidad. Por ejemplo, SOFA, se saca el SOFA 1, cuando apareció primera vez el SOFA, se sacó solo al ingreso. Luego el SOFA 2, entre comillas, porque no hay dos, solo es el SOFA actualizado, a las 48 horas. Pero digamos que tienes que sacarle todos los días. El Apache es para ver la mortalidad del paciente al ingreso a la UCI. Algunos autores dicen que se saca todos los días, pero pues no tenemos todos los parámetros que necesitamos para sacarlo todos los días. Hay criterios de los asistentes que no le van a sacar pues, todos los días creatinina, un paciente que está yendo bien en la parte renal, pues para ahorrar ciertos gastos al hospital. Ese es otro tema, como ya les mencioné, el tema de los scores. Siguiente, por favor. Luego le das puntaje a la edad, ahí tienes menos de 50, de 44, vienes de 45 a 54, vienes de 56 a 64, más de 75, le das de 0 a 6 puntos. Siguiente. Bueno, es como un resumen de lo que estoy hablando. Siguiente, por favor. Ya, la puntuación del Apache es el A, el B y C, que son los puntos de las variables fisiológicas agudas, luego los puntos de la edad y los C, los puntos de la edad crónica. Los sumas aritméticamente, una suma normal, y te da el total del Apache. Siguiente. Ya, son sumatoria de 12 variables agudas y se les asigna un puntaje de 0 a 4. Y se considera el peor valor del ingreso si el paciente se encuentra asociado, perdón, si el paciente se encuentra sedado, se considera la puntuación Glasgow previa. O sea, si el paciente ingresó a la UCI ya en RAS -3, -4, después de no sé, de una cirugía de cabeza, pues le consideran el Glasgow previo. Si el fallo renal es agudo, se duplica el puntaje asignado al valor de la creatinina. Si se encuentra, por ejemplo, en ventilación mecánica, se le asigna el puntaje máximo. ¿Ya? O sea, la mayoría de pacientes que ingresan a la UCI pues están en ventilación mecánica. Bueno, la mayoría. Entonces, digamos que estas son algunas consideraciones que tenemos que tener para valorar tener un Apache, digamos que más cercano a lo que tenemos, ¿no? Siguiente, por favor.
Considerar dos aspectos importantes: la edad en intervalos son de los 46 de 45 años y antecedentes patológicos previos, solo si están consignadas al ingreso. Algunos, como les dije, hay algunas historias muy mal hechas por los emergenciólogos. No tengo nada en contra de emergencia, pero se les escapa algunas cosas. O el paciente ya pasa a medicina y ese es otro tema con los internos de medicina, que se les escapa algunas cosas. Pues ese es el tema de que no, pues no se puede hacer un buen apache cuando pasa la UCI y tenemos ciertos problemas, pues, ¿no? Y a veces lo mostramos a los residentes, yo sobre todo, pues que se debe considerar, pues, ¿no? Pero no tenemos, pues, todos los ítems que son necesarios. Y otra cosa es que si es clínico quirúrgico de urgencia se suma 5 puntos y si es quirúrgico programado se suman 2 puntos. Siguiente, por favor. Dos posibilidades de interpretación. Como se lo dije, su primero es una suma aritmética normal, suman los puntos y les da. Pero hay una fórmula de regresión logística que es un poco tediosa. Ahí está menos 3,517, el Apache 2, que tiene que sacar primero el Apache, multiplicarlo por una variable de 0,46, luego sumar 603, luego se hizo darle una puntuación si cirugía de emergencia, y luego tienes que categorizarlo al paciente con una coeficiente de categoría de diagnóstico. O sea, es un poco tedioso hacerlo en la UCI. Por eso digamos que el Apache también tiene sus desventajas. Siguiente, por favor. Desventaja del Apache 2. Siguiente, por favor. Datos perdidos, ya lo dije por qué. Errores en la recolección de datos. Considera solo una causa excluyente de patología. No considera la procedencia del paciente. Tampoco considera traumatismos, embarazos o cirugía cardiovascular. O sea, paciente que viene a un accidente de tránsito, pues no le vas a hacer Apache 2. Aunque ahora ya digamos que se actualizó con el Apache 3 y el Apache 4. No con esos nombres, pero digamos que tenemos una versión acomodada, entre comillas, para valorar esos ítems. Siguiente, por favor. El Apache 3. Este, Siguiente, por favor. Um, este, um, Antes de continuar, la mayoría de estudios de los Apaches, o sea, de donde nacieron, son americanos. En cambio, el SAPS es europeo. Entonces, digamos que está aplicado más a su idiosincrasia, a su epidemiología, ¿no? Tiene las mismas características del Apache 2, pero se suma la urea, el volumen urinario, el albumen, la bilirrubina y las glicemias. Lo importante del Apache 3 es que ahora las variables interactúan. Por ejemplo, el PCO2 con el pH. ¿Se acuerdan una tablita que mostré? La primera del Apache 1 solo mostraba PCO2. Frecuencia respiratoria y se me fue un nombre, PCO2, pH, la gradiente alveolo capilar, que lo van a encontrar en la gasometría o le sacan fórmula. Entonces hay como que variables que interactúan, PCO2 con pH, frecuencia respiratoria con ventilación mecánica. Ese es muy importante. Reformateo en la escala de Glasgow, cambió algunas cosas. Se registran las primeras 24 horas y se consideró por primera vez la procedencia del paciente. Por primera vez, o sea, después del Apache 3, se consideró la procedencia del paciente. Siguiente, por favor. Ahí está. Este es el Apache 3. Está publicado en la Critical Care en el 91. O sea, el Apache 1, 83, el Apache 2, 86 y 5 años después, el Apache 3 nació. Este, Fueron más pacientes. Fueron 17.448 pacientes. En cambio, el Apache 1 fueron algo de 500. Bueno, el Apache 2 más pasaban los 1.000. Pero estos fueron 17.000. O sea, digamos que tenía un poco más de validación. El otro tema es que hay que saber también el valor predictivo de estos scores. O sea, que no se me ocurre a mí sumar tanto, o sea, sumar algunos ítems, ¿no? Hay que someterlo a vía estadística para saber su valor predictivo positivo, su valor predictivo negativo. El outcome y
y la relevancia que tienen estos estudios. Siguiente, por favor. Ya este es un poco aburrido. Este es el Apache 3. ¿Ven? Es demasiado tedioso. Obviamente es con... Idealmente se debería ver con aplicaciones, porque no todos vamos a estar calculando o sumando, ¿no? Por ejemplo, acá te habla de algunas cosas que, eh, sobre todo de algunas variables fisiológicas, que básicamente son algunas parecidas al Apache 2. Siguiente, por favor. También habla de la gasometría. ¿Se acuerdan que les dice que hay una relación entre el pH y el CO2? Bueno, ahí está, también te da el puntaje. Todas estas diapositivas, si quieren, en los artículos originales, me los piden, no hay problema. Pero estos son del artículo original, por eso un poco es oscuro el tema de la imagen. Siguiente, por favor. Y acá también habla de la consideración neurológica del Apache 3. Siguiente. Bueno, ahí también están los puntajes, ¿no? Si solo me dedico a hablar de puntajes, no voy a acabar nunca la exposición, son varios scores. Puntuación, sumas aritmética, suma de puntaje, el cálculo diario en el Apache 3, el APS, que es las variables fisiológicas, de 0 a 252 puntos, la edad de 0 a 23, la enfermedad crónica de 0 a 34, el rango va de 0 a 299. Inconvenientes, sí, aumento de variables y recolección de datos, ya lo dije anteriormente. Y pago, hay que pagar para tener como una aplicación del Apache 3, es en Estados Unidos. Por eso búsquenlo en el Google y van a ver solo Apache 2 como una aplicación. Pero el Apache 3 tienes que pagar. Entonces como que digamos que no está muy popularizado, pero todo el mundo piensa que solo hay Apache 2, hay Apache 4. Siguiente, por favor. El Apache 4, hablamos del 83, el 86, el 91, el Apache 4, ¿cuándo creen que nació? Siguiente, por favor. Más o menos hubo un estudio en el 2002, 2003, publicado en el 2006, se hablaba del Apache 3, del Apache 4, perdón. Son desarrollo de nuevos coeficientes, son variables fisiológicas, y también habla de estado de salud previo, son básicamente los mismos. El tema son los recursos hospitalarios y dónde se hicieron estos estudios. Siguiente, por favor. Nuevas variables predictoras, sí. Hay ventilación mecánica, terapia antitrombótica, no tenían la procedencia y requerimiento de cirugía. ¿Se acuerdan que las primeras, el Apache 1, Apache 2, te decía si el paciente es clínico, quirúrgico, si va a tener una cirugía de emergencia, si no va a tener, ¿te acuerdas de eso? ¿Se le da puntaje? No, pues acá no, acá se le da un puntaje a todas las cirugías. Dos variables adicionales, capacidad para evaluar el puntaje de Glasgow y la relación del PAFI, que no tenía el Apache 3, el Apache 2. SOFA sí tiene. Entonces aparecieron estas variables, estas nuevas variables predictoras. Siguiente, por favor. Estoy excediendo en el tiempo. Ahí está el Apache 4. Si no me equivoco, fueron 131.000 pacientes. ¿Se acuerdan? El Apache 3, 17.000. El Apache 2, más de 1.000. El Apache 1, 500. Un poco más, un poco menos. Pero este es el estudio original del Apache 4 para ver pacientes críticos. Siguiente, por favor. Ventajas. Preocupación actual que causa la permanencia prolongada, obliga a evaluar la calidad de la UCI, ese es importantísimo. No todas las UCI son iguales y valora los costos y recursos hospitalarios en la estadía. Voy a correr un poco porque son varias cosas y ya se me está acabando el tiempo. Siguiente, por favor. Validación internacional, sí tiene que tener una validación internacional, por eso son estudios importantes, por eso son estudios que tienen varios pacientes, por eso la cantidad de pacientes que tienen, esto nos permite una validación adecuada, si no, pues cualquiera haría un estudio de 50 pacientes, le pondría unas variables y pues no. Por ejemplo, el Apache 4 tiene 17.000 pacientes, son varias unidades de cuidados intensivos, por eso se necesita una validación internacional. El tema es que pues no todos estamos en las mismas condiciones en los hospitales, sobre todo en Perú, ¿no? Que hay muchas deficiencias. Bueno, eso es otro tema. Siguiente, por favor. Es difícil lograrlo y fue desarrollado solo en Estados Unidos, ¿no? Va a depender mucho de la disponibilidad de camas y estructuras de las UCIs. Siguiente, por favor. Este es bueno, del estudio original, ¿se acuerdan de la terapia trombótica, de la escala de Glasgow, de la ventilación mecánica? Bueno, ahí está, esto es
lo nuevo que se tenía del Apache 4. Siguiente. Estas son las variables fisiológicas, algunas también de la edad que salen en ese estudio. Este, son variables fisiológicas, la edad y luego las condiciones previas del paciente. Siguiente, por favor. Ya, este es otro estudio que hace una comparación entre Apache 4 y Apache 3. Como pueden ver, eh, la predicción de mortalidad, la Apache 3, hay unas dos versiones, la versión 2 y la versión F, y la Apache 4. Si bien la mortalidad del Apache 3 actualizada te da 41.80, o sea, una valor de predictividad de 41.83, en cambio el otro te da 37.4. Pero digamos que está un poco sesgado por el tema de que no todos los hospitales cuentan con todas las variables. Pues, no vas a comparar un hospital de ya acá en Sudamérica, ¿no? Un hospital de Brasil con un hospital pues de no sé, pues, de acá, de Arequipa. O ya, para que no se sientan aludidos, un hospital del norte del Perú, pues, o del oriente peruano. Pues no todos van a tener lo mismo, pues por eso es un poco difícil eh, sacar un apache adecuado de los pacientes. Por eso nacieron otros scores que tienen un poco más, menos ítems, ¿no? Siguiente, por favor. SAPS. Este es un estudio europeo, este es una score europeo que nació después del Apache. La escala simple es de fisiología aguda. Hay SAPS 2 y SAPS 3. El tema que es europeo y solo lo manejan allá. Allá no tanto manejan Apache, allá manejan SAPS 2. Acá en Perú no hay muchos SAPS 2. No hay la cultura de el score europeo. Siguiente, por favor. Te va a hablar del estado de salud previo, te va a hablar de algunas variables de fisiología aguda, y te va a ver de la muerte hospitalaria, la probabilidad de muerte hospitalaria, sobre todo el SARS-2. Siguiente, por favor. Este es el estudio, como lo dije, fueron 13.000 pacientes de varias UCIs. Está en el JAMA, publicado en el 93. Nació después del Apache 3, pero más lo utilizan en Estados Unidos, perdón, en Europa. Está más popularizado allá. Siguiente. Siguiente, por favor. Todos los estudios están en internet, si quieren me los piden, no hay problema. Ya, bueno, estas son las variables fisiológicas del SAPS-2. También habla de fisiología, de variables fisiológicas agudas y de la edad, de acuerdo a eso se le da un puntaje también. Es una suma aritmética también. Siguiente, por favor. SAPS-3 nació unos años después que el SAPS-2. Siguiente. Siguiente, por favor. SAPS 3, ¿se acuerdan que el SAPS 2, perdón, tenía 13.000? Bueno, este sí es interesante, ¿ya? El tema es que no está muy socializado acá. Este es el estudio que me parece más interesante. Por primera vez se incorporó a UCIs de Sudamérica. El que más aportó fue Argentina. 2.454 pacientes para el SAPS 3, que si no me equivoco fue en el 2002-2003, si no me equivoco. Pero fue la mayor cantidad de pacientes. Entonces, digamos que está validado internacionalmente, sí, pues, ¿no? Pero no está muy popularizado. Igual son variables fisiológicas, agudas, son de la edad, tiene que ver el antecedente previo del paciente, ¿no? Pero por primera vez se incorporó a pacientes de Sudamérica, ¿no? Interesante. UCIs de Brasil, UCIs de Argentina, de Chile, Perú creo que no participó, pero interesante esas tres, aunque como lo dije, lo manejan más en Europa. Siguiente, por favor. Puntuación de admisión consta de 20 variables agrupadas en tres puntuaciones o bloques, ya lo dije ahí, es una suma aritmética. Probabilidad de mortalidad al alta hospitalaria se mide por coeficientes generales de toda la población en general. Siguiente.
Valor de 0 a 17 puntos, menor puntaje obtenido 5 y el mayor 124, estiman la probabilidad de mortalidad, o sea, el resultado. Es el outcome, que es el que buscamos con todos los scores que tenemos en la UCI. Siguiente. Acá está de 0 a 17, el SAPS 3, ahí están todos los ítems que tenemos que valorar, es una redundancia, variables fisiológicas agudas, la edad, este, y el estado previo del paciente. Ya ustedes le dan es una suma aritmética, pero depende mucho de lo que tenemos en el hospital. Pero como les dije, es más europeo el SAPS 3. Siguiente, esta es la continuación, son varias variables. Y ahí están los puntajes. Siguiente, por favor. Acá hablan del SAPS 3 también y de las razones de por qué entra el paciente en la UCI, que también se le da un puntaje, y si el paciente necesita cirugía o no, ¿no? En el Apache 2, en el Apache 3 no está muy comentado el tema de las cirugías. Bueno, en SAPS 3 sí está comentado y le da un puntaje y de acuerdo a eso pues valoramos solo la mortalidad del paciente. No se habla del pronóstico. Es el outcome del SAPS 3 y del SAPS 2 es la mortalidad del paciente. Siguiente, SOFA. Eh, el SOFA nació, a ver, más o menos en el año 1991, por primera vez se reúne un consenso para ver el tema de la sepsis, porque hasta ese momento no se tenía conceptos claros. Y a raíz de ese que se reunieron y que nacieron los conceptos de la sepsis, del shock séptico, y había unos términos nuevos como sepsis severa o SIRS, nació el SOFA para tener algo, cómo valorar ese tipo de pacientes. Ahí nació el SOFA, o el tema de la sepsis, que ese es otro tema. Siguiente, por favor. Pero en el año, si no me equivoco, este es del 98. ¿Se acuerdan que la primera que le dije que la primera, los sofás son del 91, 92, por primera vez se reunieron para hablar de la sepsis? En el 98 nació el SOFA. Hay un estudio publicado en el Critical Care que hablaba de la disfunción orgánica en pacientes que ingresaban a la cuidado de intensivos. Ahí está lo crónico de SOFA en secuencia Organ Failure System. Está una disfunción orgánica secuencial de órganos, pacientes que ingresan en la UCI. Eso significa SOFA. Hay Quick SOFA también, ¿ah? Son 3 parámetros. Ves el estado de Glasgow, el estado mental, la frecuencia respiratoria y la presión arterial media, si no me equivoco, que lo puedes ver en el, en la emergencia, Quick SOFA, porque es lo que podemos ver el paciente, pues, o sea, llega el paciente de emergencia y lo podemos ver con eso nada más, ¿no? Pues este estudio nació en el 98, pero antes ya se estaba hablando de algunos, como que el origen del SOFA, ¿no? Cuando se reunió por primera vez para ver los criterios de la sepsis. Siguiente, por favor. Que abarca órganos, se le da a 6 órganos o sistemas con una puntuación de 0,4 proporcional a su gravedad. Se calcula directamente con los peores valores de las 24 horas de evolución. Siguiente, por favor. ¿Se acuerdan que les comenté? La primera reunión fue en el 92. Se reunieron varias, digamos, especialidades. Una de ellas el Critical Care, para tener conceptos claros sobre la sepsis, y digamos que ahí fue el origen de todo el tema del SOFA. Siguiente, por favor. Bueno, este es ese estudio, cómo se producía la sepsis. Digamos que donde empezó a nacer SOFA fue con el CIRS, que son parámetros para ver si el paciente está en sepsis o shock. Frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, leucocitos, temperatura. Entonces, digamos que de ahí empezó ya a hablarse con ciertos ítems para ver qué actitud tomábamos con el tema de si agregamos o no ciertas variables para considerar la morbimortalidad del paciente. Siguiente. Bueno, este es el tema de algunos conceptos que nacieron ahí, de la sepsis y del shock séptico. Siguiente, por favor.
hasta que si no me equivoco, fue en el año en el 99, un año después, como que ya se popularizó más el SOFA. Y este estudio, que si no me equivoco fue en el Critical Care también, habla de la evolución del SOFA, que ya digamos que está más actualizado, ¿no? Y que ya digamos que tenía los ítems para valorar. El siguiente, por favor. Si a los, a los responsables de la exposición, si me dicen que tengo que cortar, me avisan y lo corto porque creo que me he alargado. Es un tema bastante amplio y creo que me estoy alargando. Y si alguien se está aburriendo, las disculpas. Estoy tratando de hacer más académico posible, pero son varias cosas que hay que tocar. Entonces se Doctor, evaluaron. necesito 5 minutitos más, por favor. Perdón. Ya. 5 minutitos, por favor. Ok, ok, ok. Ya Adelante. este estudio, son varios pacientes. Digamos que validaron el SOFA. Siguiente, por favor. Ya, una puntuación, ¿se acuerdan que fue en 98, 99? Hay una diferencia entre el puntaje en los cuales, entre los puntajes actuales y los anteriores, y el SOFA se relaciona directamente con la mortalidad. Más de 11 se correlacionan con la mortalidad y los puntajes mayores a la media más allá, después de las primeras 48 horas, predecían peor pronóstico. Siguiente. Ya, ahí está el sofá. Lo pueden ver, le pueden sacar fotos, se los mando como quieran. Lo calculan, ahí está de 0, 1, 2, 3, 4, todos los de 0 ingresan después de las 48 horas y se debe calcular diariamente para ver cómo está yendo el paciente. Siguiente. Hasta, a ver, hay un estudio que evaluó SOFA, Apache, SAPS. En conclusión, el SOFA es el mejor de todos, hasta este momento. Tiene menos ítems, es un poco más fácil calcularlo y te va a decir el pronóstico del paciente y la mortalidad en la UCI. Pero sí hay que hacerlo diariamente. Siguiente. Esto también te habla de la validación en la UCI. Hay una comparación en las SOFA en las 24 horas. Te habla de la mortalidad. Siguiente. Este es el Sepsis 3, que es un estudio del 2016 del JAMA, donde ya está, que es el último estudio de la sepsis, donde ya el SOFA, digamos que cobra gran relevancia y te dice qué tienes que medir y qué no tienes que medir. Siguiente, por favor. Ya, de ese estudio nació, ahí está el SOFA. Ahí están todos los parámetros y todos los puntajes. Siguiente, por favor. 29 años después de su primera aparición del SOFA y la puntuación más utilizada en la actualidad para el seguimiento diario del paciente crítico. Importantísimo es. El SOFA es el que nos salve todo. Ya, siguiente, por favor. Glasgow, ya estoy acabando, no se preocupen. Siguiente, por favor. Por primera vez en el 74 se habló de Glasgow, pero ya sabemos que mide la función motora, la verbal, ¿qué más? Ah, y la respuesta ocular. Se me estaba pasando. Fue en el 1974 donde nació por primera vez y se habló de escala de Glasgow, pero asociado al coma. Ahí nació por primera vez o se mencionó el tema Veo una pregunta ahí, la del ICET, no sé, Carpio, creo que. Todos apertura ocular. Hay varias escalas de Glasgow, hay varias actualizaciones y hay varios scores para valorar pacientes críticos. No todos evalúan apertura ocular. Siguiente, por favor. Ya, esta es la escala de Glasgow. Es un pequeño resumen de cuántos pacientes se evaluaron y cómo les fue. Siguiente, por favor. Y ahí está, la apertura ocular, la respuesta verbal y respuesta motora. Ya, todos los pacientes que ingresan a la UCI que no tienen sedación, se les pone Glasgow. Ya, ya ese es el resumen. ¿Por qué? Porque es el score un poco más simple que tenemos, pero no es el mejor. Porque hay pacientes que no pueden abrir los ojos, ya sea que tengan una patología previa, o pues están sedados también. Entonces, o están como que recién despertándose. Entonces, no todos los pacientes se van a actualizar Glasgow. Por eso nació también la escala de Ford. O también hay escala de Glasgow modificado. Siguiente, por favor. Hay que tener cuidado con la hipertensión arterial y la hipoxemia. Te puede
digamos, distorsionar el resultado de Glasgow, ¿ya? También ver las drogas que está recibiendo el paciente. Siguiente. Ya, lo que siempre me preguntan y lo que siempre tengo discusión con mis colegas también, cuando el paciente está intubado, se le pone uno, o sea, le ponen, por ejemplo, apertura ocular 2 o 3, está intubado. Unos dicen, no, doctor, le póngale cero. Otro colega le dice, no, se le pone uno. No, es cero. Y después está con, mueve las manos, ya, pues se le pone 3 4. Entonces le ponen 7 sumado más uno, más tubo, ¿no? Pues sí, sí se pone uno, es lo que más me hace renegar. Sí se pone uno. El Banco de Datos de Pacientes Traumáticos, DCDB, otorga una calificación intubado para T, parálisis farmacológica, PT, y si el paciente está sedado, S. Y se le otorga un puntaje de 1. Sí se le otorga un puntaje de 1. Al estar el Glasgow, le subas la apertura ocular, la función motora, y le pones 1. Le sumas 1 si el paciente está intubado. Pero lo que no ponen es si es T, si está tubado, si es PD, si el paciente está con parálisis farmacológica, o si es S, si está sedado. Sí se le pone 1, y sí está comprobado que se le pone 1, no se le pone 0. Tengo muchos problemas con enfermeras y con médicos, sobre todo. Y bueno, los residentes, que también, eso es otra cosa. Pero sí se le pone 1 al paciente con Glasgow, ¿ya? Siguiente, por favor. Ya, hay una escala de Clark, Innsbruck, que fue unos años después, también para pacientes, fue común con Glasgow modificado. No sirvió mucho porque no lo popularizaron. Siguiente, por favor. También hay una escala de Edinburgh 2 para ver también el escala de Glasgow. También es una escala de Glasgow modificado para ver pacientes traumáticos. Siguiente, por favor, pero no se llegó a ninguna. Ahí está la imagen para ver qué tenemos que evaluar. ¿Ya? Siguiente, por favor. Ya estoy por acá, no se preocupen. Y lo que sí se debe utilizar para una escala de coma es la escala Ford. ¿Ya? Este, siguiente, por favor. Que te evalúa este, varios ítems, la apertura ocular, la motora, la respuesta verbal, el tipo de frecuencia, de frecuencia respiratoria. Siguiente, por favor. Ya acabé, no se preocupe. Ahí está una comparación del Glasgow y del Ford, que es lo que tenemos actualmente para valorar estados. Hay más, ¿eh? Hay más Hans para ver accidente cerebrovascular, pero ya son otro tipo de scores. Siguiente, por favor. Creo que ya acabé. Provee evaluación neurológica detallada sobre el reflejo del tronco, puede descartar síndrome de herniación, distingue grados de afectación entre los puntajes de pacientes con puntuación de escala de Glasgow y relación lineal con mortalidad. Respuesta neurológica en pacientes intubados, ¿ah? Importante como el FOR. ¿Ya? Siguiente. Deficiencias es insuficiencia para detectar estado vegetativo y de estado mínimo de conciencia. Creo que esta es la última. Siguiente. Ya, para concluir, objetivo subjetivo. ¿Cuál es mejor? Objetivo, señores, pues tenemos todo para valorar, sino lo que no tenemos es recursos. No todos los hospitales tienen los mismos recursos y se nos es difícil actuar. Este es mi hospital, yo soy el Hipólito Unanue, queda en el Agustino, y este es mi UCI donde me formé. Así que muchas gracias a todos y disculpen si me altero un poco. Gracias.